Buenas noches, compañeras. Bueno, y esta unidad nos propone un tema acerca de un trastorno que es bastante recurrente y por mi parte les cuento que algo inquieta porque dentro de nuestros contextos familiares a veces como el acercamiento dentro de qué trastorno o a qué de pronto posibilidades podía existir dentro de una enfermedad mental, ¿ya? Nos estamos refiriendo a un trastorno de ansiedad y somatoterapia, queriéndoles decir que desde mi experiencia he utilizado de pronto algunas técnicas como para acercarme un poquito qué es de lo que se trata realmente, de pronto haciendo la lectura o las lecturas previas que nos han dejado y también tomando la referencia del DSM-5. Entonces, quería contarles que le he dicho que él tiene un problema, pero que no es específico, porque él se queja demasiado. Por ejemplo, él se queja un día del dolor de cabeza, al otro día que le duele un ojo, al otro día que le duele el pie. Sin darme cuenta, yo siempre de pronto lo molesté con este tema, pero ahora que ya estamos adentrándonos un poco más acerca de lo que o de lo que son los trastornos, me puedo dar cuenta realmente de que este trastorno en realidad sí existe. Inclusive cuando ya llegamos donde el médico y de pronto le exponemos algunos casos, de pronto que nos estén pasando personalmente, hablando, puede que uno piense que el médico no le cree, ¿sí? Que no le cree de pronto de alguna enfermedad que uno esté padeciendo o que la persona esté padeciendo, porque eso puede llegar a pasar. Pero ante esto, pues los médicos de todas maneras intervienen para hacer un análisis dentro de lo que es un examen físico, además de exámenes mentales, para realmente constatar de que sí puede haber un trastorno de ansiedad. Entonces, pues les doy paso también a ustedes, compañeras, para que hablemos o indaguemos un poquito acerca de lo que trata este tema y profundicemos un poquito más, de pronto lo que haya leído Natalia, Diana, Camila, entonces podamos ya empezar a interactuar bien acerca de lo que es este tema. Gracias, Dolis. Sí, de acuerdo pues a lo que estabas diciendo y recordando pues la lectura, sí, dice pues que usualmente nosotros es normal que tengamos ansiedad, pero ya es como clínicamente que nos detectan si tenemos algún trastorno de ansiedad. También pues dice que es uno de los temas más amplios del DSM-5 y del CIE-10 y que la prevalencia en el 2002 se estima que era del 6,20%, pero en el 2007 había subido a 9,9%. Esos son según datos de la Organización Mundial de la Salud. En las mujeres duplica más que a los hombres en todas las categorías diagnósticas y además es el tema más usado en el entorno clínico. También hay una clasificación de los trastornos de ansiedad y es que se entiende por ansiedad la anticipación de un peligro que puede ser físico o emocional. Amenaza al sujeto y pone en estado de alerta y de tensión. Hay unas clasificaciones en el DSM-5 que son la fobia específica, la fobia social y ansiedad social, los trastornos de pánico o trastorno de angustia, también están la agorafobia, están también los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad debido a enfermedades médicas, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y los no especificados. Ya. Bueno, compañeras, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes indicaron. Es correcto, Dolly. Muchas veces nosotros dentro de nuestro diario vivir podemos encontrarnos con personas que puedan sufrir de pronto de estos trastornos o incluso que nos pueden acechar a nosotros mismos porque debemos recordar que esos trastornos también suelen como tal, digamos, desarrollarse cuando se han presentado como tal periodos de estrés o algún estrés postraumático, que pues precisamente eso es lo que habla como tal el DSM-5. Aparte de todo eso, pues también tenemos que recordar, o pues en este caso indicar que los trastornos somatomorfos pues son, digamos, un grupo de enfermedades que se caracteriza por diferentes molestias que se pueden llegar a presentar, pues de entre ellas de mayor a menor grado,
que aquejan al paciente, pero no pueden ser explicadas porque, digamos, no existe como tal una lesión orgánica o, pues, digamos, una manera que concluya o indique por qué el paciente tiene como tal este trastorno o esta dolencia. Normalmente los pacientes cuando tienen en este caso síntomas físicos como dolor, inflamación, náuseas, vértigo, debilidad o pues lesiones, pero pues niegan rotundamente tener algún problema psiquiátrico que les aceche. Eh, digamos que todo esto persiste según el DSM-5, pues estaba leyendo de pronto algo acerca de eso para poder pues, diagnosticar precisamente un trastorno de ansiedad o un trastorno somatomorfo, debe existir como tal una recurrencia en este caso de los síntomas que dure o persista unos 6 meses como tal. Aparte pues de que existen otros temas, características diagnóstico que también la acompañan. Es somático, porque pues precisamente es un trastorno, digamos, psicológico en toda su totalidad. Este pues implica factores psicológicos como lo indicaban y pueden llegar a contribuir a la aparición y gravedad de los síntomas de pronto anteriormente referidos, a los que indiqué hace un momento, como dolores físicos, inflamación, náuseas, y pues recuerden que todos estos trastornos finalmente, todas esas características diagnósticos impiden el recurrente de la vida diaria, es decir, ir al trabajo, hacer los quehaceres de la casa, impide pues que podamos, digamos, seguir con nuestra vida día, que aparte pues de decir de pronto sufro de un trastorno de ansiedad o tengo un trastorno de ansiedad, se deben tener de pronto esas características claras acerca para brindar un diagnóstico correcto. Bueno, yo creo que la ansiedad hoy por hoy es un trastorno que nos acecha absolutamente a todos. Yo, por ejemplo, puedo decir que soy un vivo ejemplo Compañerita, de que sufre se de te ansiedad. escucha un poquito entrecortado. ¿Ahí me escuchan mejor? Eso. ¿Me escuchan mejor? Diana, Hola, ¿me escuchan mejor ahí? está como la robótica. ¿Y ahí? ¿Mejoró? Dale a ver si te escuchamos mejor. ¿Ahí cómo me escuchan? No muy bien. ¿Se sigue escuchando robótico? Sí, habla ahí, habla ahí. Ok, yo creo que cierren por los micrófonos ustedes porque a veces hace un poquito de interferencia. Apaguemos los No te micrófonos entendí. de las demás a ver si de pronto eso. Sí, por eso favor, ayuda. porque es por los micrófonos abiertos. ¿Se escucha mucho mejor? Listo, ya voy a... Bueno, ahora ¿cómo me escuchan? ¿Igual? ¿Se comprende lo que digo o no se comprende? Más o menos. Bueno, en cuanto a lo que les estaba comentando, existe el trastorno de ansiedad generalizada. Esto pues hace parte de la vida normal de todos nosotros que nos preocupamos pues, por los problemas de salud, de dinero, o sea, problemas familiares. Este trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza porque la persona se siente muy nerviosa, piensa en muchas cosas al tiempo, porque hay unas razones para preocuparse. Entre los síntomas de ansiedad que podemos encontrar está, pues yo creo que todos hemos sentido la hiperventilación, sudoración, temblores, se acelera el ritmo cardíaco, hay sensación de nerviosismo, sensación como de que siempre estamos como en un peligro inminente, entramos en pánico. ¿Sí? Yo creo que pues ya conocemos un poquito acerca como de los síntomas. Y en cuanto a los tipos de ansiedad, encontramos 5. Son el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el obsesivo compulsivo, las fobias y el trastorno de estrés postraumático. Esos son como los aportes que encontré, que es como lo más relevante que podríamos tocar del tema por ahora. Gracias, Diana. Sí, ya que hablas de eso, también estos trastornos se trabajan con fármacos, ¿no? Uno de ellos es el clonazepam, que es como el que más comúnmente se escucha, pero también hay otros dos, que es el Lexatin y Trankimazin. Estos tienen que ser manejados por un profesional, ya que pues son medicamentos muy fuertes que lo tratan lo mantienen tranquilo a uno, como de dopar. Entonces, pues si no son tratados como debe ser, se pueden convertir en adictivos. También Esos debemos trastornos. recordar, Sí, qué pena, diga. Camilo. También debemos recordar que también se da manejo, digamos, desde la parte médica por un médico familiar. Estos pues normalmente también se manejan con una interconsulta con psiquiatría, ¿no? Para reducir lo que es la frustración, el estrés, o pues digamos si hay un uso indiscriminado de los medicamentos, porque pues obviamente
hay una necesidad de utilizar medicamentos, pero también todo debe ser manejado. Normalmente, pues los medicamentos, como tú los indicas, son antidepresivos, bueno, un montón de medicamentos pues que acompañan, digamos, este trastorno. Ajá, además también tenemos que tener en cuenta que el médico tratante al evidenciar este trastorno, pues lógicamente va a recurrir a un terapeuta, no, pues, o va a remitirlo a un terapeuta, a un psicólogo, el cual con algunas terapias cognitivo-conductuales puede empezar a tratar esta clase de trastorno y esto puede llegar a ser bastante beneficioso, ¿no? También el tener una buena relación con el entorno, dentro del círculo familiar, social, también esta clase de confianza y de unión pues que se pueda establecer, también beneficia bastante a la persona que esté sufriendo del trastorno de ansiedad. Sí, compañera, yo creo que ya pues con esto concluiríamos la actividad pues propuesta en la unidad 2 esta semana por el grupo movilizador. Pues muchísimas gracias por haber participado, por habernos abierto pues en este pequeño espacio para poder compartir lo que pensábamos. ¿Listo? Bueno, Que tengan compañera, una feliz noche, chicas. Hasta luego. Hasta luego, gracias. compañera. Que estén bien. Que estén Hasta bien. luego.